El sol se cernía bajo sobre las tierras apaches, proyectando largas sombras sobre el campo donde Thule luchaba con su arado. Su poderoso torso compensaba las piernas que no le habían sostenido desde la emboscada. El guerrero que una vez fue temido ahora luchaba solo contra la tierra implacable, con el rostro curtido como las montañas que habían sido testigo de sus días de gloria. Por el camino polvoriento apareció Nadon, con los ojos hambrientos de sus hijos asomando por detrás de su vestido raído. Sin dudarlo, se acercó y le ofreció la única comida de su familia, un sencillo pan de maíz envuelto en un paño, aún caliente por el fuego. Sus miradas se cruzaron, la de ella sin piedad, la de él sin orgullo. Solo dos almas que reconocían en el otro algo que los demás no habían visto, un espíritu inquebrantable bajo circunstancias adversas. ¿Podrían un guerrero sin piernas y una madre sin hogar construir algo que ninguno de los dos se atrevía a soñar? Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Antes de que sus piernas le fallaran, Thule era conocido entre los apaches como Viento Silencioso. No por falta de voz, sino por cómo se movía, rápido y silencioso, por territorio enemigo, una sombra que traía a los guerreros a casa sanos y salvos y mantenía alimentada a la gente. Los ancianos de la tribu aún hablaban de cómo una vez rastreó a un alce herido durante 3 días por el cañón, regresando con suficiente carne para que la aldea pasara un duro invierno. Esos recuerdos le parecían ahora un sueño mientras se arrastraba desde su esterilla para comenzar otro día de soledad. Habían pasado 5 inviernos desde la emboscada. Unos comanches habían sorprendido a su grupo de exploradores en un estrecho desfiladero. Una flecha le había atravesado las costillas y otra le había destrozado la columna vertebral. Sus compañeros de armas lo habían llevado a casa en una camilla improvisada, pero las hierbas y las plegarias del curandero no pudieron devolverle lo que había perdido. El ritual matutino nunca variaba. Thule se subía al taburete especialmente tallado junto a su cama, se ataba las protecciones de cuero que le cubrían las piernas inútiles y comenzaba las tareas del día. La parte superior de su cuerpo se había vuelto increíblemente fuerte, compensando lo que yacía muerto por debajo de la cintura. Sus brazos, que antes eran ágiles con el arco y el cuchillo, ahora lo arrastraban por el suelo de tierra de su modesta casa, una vivienda de una sola habitación que él mismo había construido en el límite de las tierras tribales. De un cofre de madera junto a la cama sacaba un pequeño paquete de medicinas envuelto en piel de ciervo. Sus dedos se detuvieron en los lazos de cuero, aunque no lo abrió. Dentro estaba la punta de flecha que le había atravesado la columna vertebral, junto con las plumas de águila de su tocado de guerrero y un mechón de pelo de su madre. Las cosas que le habían definido, guardadas en una bolsa que rara vez abría, pero que siempre tocaba antes de afrontar el día. «Otro día para sembrar, otro día para vivir», murmuró en la lengua de su pueblo, guardando el paquete en su sitio. Afuera la mañana pintaba el desierto de oro y ámbar. Sus modestos campos, 3 acres despejados a mano durante largas temporadas, se extendían hacia la base de los acantilados de piedra roja que protegían su hogar de los peores vientos. El arado esperaba donde lo había dejado, con el mango de madera desgastado por su agarre. Junto a él se encontraba el carro de ponis que él mismo había modificado para poder recorrer distancias cortas sin ayuda. El orgullo era algo difícil de renunciar, y Thule ya había renunciado a mucho. La mayor parte de la tribu se había alejado gradualmente de él después de la lesión. No por crueldad, sino por el ritmo natural de un pueblo siempre en movimiento, siempre cazando, siempre sobreviviendo. Un hombre que no podía montar, cazar o bailar se convertía en un fantasma entre ellos, respetado por lo que había sido, pero desapareciendo de lo que ellos se estaban convirtiendo. Solo la abuela más anciana, Zani, seguía haciendo el viaje para llevarle noticias y medicinas. «Estás demasiado lejos de la gente», le regañaba, acomodando sus huesos ancianos sobre una manta frente a su puerta. «Un hombre solo es como un dedo, fácil de romper». «Un dedo roto en una mano fuerte sigue siendo inútil», respondía él, ofreciéndole harina de maíz y las verduras que había cosechado en su huerto. La verdad que nunca pronunciaba en voz alta era que prefería la soledad a la lástima. Aquí, en su pequeña propiedad, era simplemente un hombre que trabajaba la tierra.
En el campamento tribal siempre sería el guerrero caído, la advertencia que se contaba a los jóvenes valientes. Su discapacidad lo definiría. Aquí solo la tierra conocía sus luchas, y la tierra no hacía preguntas ni ofrecía compasión, simplemente exigía trabajo y recompensaba el trabajo honesto. El arado lo esperaba. Otro día de batalla con la tierra. Otro día para demostrarse a sí mismo que seguía siendo Trule, aunque el viento de su paso nunca volviera a ser silencioso. A 8 kilómetros al este de la solitaria granja de Trule, Naadon guiaba a sus hijos por el polvoriento sendero que se alejaba del asentamiento de Harper. El fardo con todas sus pertenencias, lamentablemente escasas para una familia de 4, pesaba sobre su espalda. Sus manos agrietadas y enrojecidas por el jabón de lejía y las tablas de lavar, agarraban con fuerza las de sus hijos pequeños, mientras que el mayor Daniel caminaba ligeramente por delante, con los hombros de 10 años erguidos y una determinación que le partía el corazón. «Ya no queda mucho», mintió, sabiendo solo que tenían que alejarse del asentamiento antes de que anocheciera. El desalojo no la había sorprendido. Llevaban 3 meses de retraso en el alquiler de la choza que llamaban hogar, lavando la ropa de otras personas por unos centavos que nunca alcanzaban para nada. Lo que la había sorprendido fue la amabilidad momentánea del sheriff, un día de aviso en lugar de la expulsión inmediata, y un puñado de harina de maíz que le había puesto en la palma de la mano cuando nadie miraba. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Sara, su hija de 7 años, cuyas piernas comenzaban a fallarle por el cansancio. «A buscar nuestro lugar», respondió Naadon, la misma respuesta que les había dado cuando se marcharon de Missouri después de que Thomas muriera de fiebre. 2 años de vagabundeo, de refugios temporales y trabajos ocasionales, de noches de hambre y mañanas de esperanza. Los niños habían dejado de pedir detalles. Incluso el pequeño Joseph, que aún no había cumplido los 5 años, parecía entender que nuestro lugar era más una plegaria que un destino. Naadon sacó de su bolsillo un pequeño peine de madera, la única cosa bonita que aún poseía. Había sido de su abuela, tallado en madera de cerezo con delicadas flores grabadas a lo largo del mango. Su abuela, una mujer medio cherokee que se había casado con un colono blanco, le había enseñado las antiguas costumbres curativas, las plantas que podían curar o matar, las canciones que atraían la lluvia de los cielos renuentes. «Nos detendremos en el arroyo que hay más adelante», les dijo a los niños, guardando el peine. «Descansaremos los pies y comeremos un poco de harina de maíz». Hicieron una pequeña hoguera junto al arroyo, y Naadon mezcló lo que quedaba de harina de maíz con agua para hacer una sencilla torta. Mientras se cocinaba sobre una piedra plana junto al fuego, cantó en voz baja una de las canciones del agua que le había enseñado su abuela, cuya melodía subía y bajaba como el arroyo que fluía a su lado. Daniel, que la observaba con ojos demasiado viejos para su rostro, le hizo la pregunta que ella tanto temía. «¿Vamos a la reserva, mamá?» La reserva, donde los mestizos y las viudas a veces encontraban refugio cuando todo lo demás fallaba. Donde la hermana de Thomas se había ido después de que muriera su marido, llevándose a sus hijos para vivir entre la gente de su madre. La última carta que Naadon había recibido sugería que no era un santuario, sino más bien una prisión de pobreza y abandono gubernamental. «No», dijo con firmeza, «vamos a buscar nuestro propio lugar. Un lugar donde podamos cultivar nuestros propios alimentos y no deberle nada a nadie». «¿Con qué dinero?», preguntó Daniel, con el pragmatismo de un niño que había visto demasiadas preocupaciones de adultos. Naadon dividió el pan en 4 trozos y le dio el más grande a Daniel, cuyo cuerpo en crecimiento lo necesitaba más. «Hay cosas que no requieren dinero», dijo, «solo valor y manos dispuestas a trabajar». Más tarde, mientras los niños dormían acurrucados contra ella bajo su única manta, Naadon contempló las estrellas e intentó sentir la presencia de su abuela. La anciana había sobrevivido a guerras, desplazamientos y desengaños, pero nunca había perdido la capacidad de cantar con alegría las canciones del agua. «Muéstrame el camino», susurró al cielo nocturno, «muéstrame dónde pertenecemos». Durante 3 días siguieron el arroyo hacia el oeste, y Naadon recogió plantas comestibles por el camino, cebollas silvestres, verdolaga y berros que crecían a la orilla del agua. Le señalaba cada planta a los niños y les enseñaba lo que su abuela le había enseñado a ella. «La tierra nos da todo lo que necesitamos, si sabemos pedirlo», les decía, y les enseñaba a dar las gracias a cada planta al recogerla. Al 4.º día, coronaron una pequeña elevación y vieron los campos a lo lejos, campos donde una figura solitaria luchaba con un arado bajo el sol de la tarde. Naadon se detuvo, protegiéndose los ojos del resplandor. Algo en la determinación de los hombros del hombre lejano la atrajo, aunque no podía explicar por qué.
¿Es ahí donde vamos?, preguntó Sara, siguiendo la mirada de su madre. Quizás, respondió Naodon en voz baja, ya lo veremos. El sol estaba bajo cuando Naodon se acercó al borde del campo, con sus hijos rezagados entre los enebros. Llevaba casi una hora observando al hombre desde la distancia, fijándose en el poderoso ritmo de la parte superior de su cuerpo mientras trabajaba con el arado, en la torpeza pero decidida forma en que se movía al bajarse de su carro modificado. No fue hasta que lo vio arrastrarse por un pequeño tramo de tierra, con las piernas colgando inútilmente detrás de él, cuando lo entendió. «Quedaos aquí», les dijo a los niños. «No tardaré mucho. Mamá es un apache», susurró Daniel con urgencia, agarrándose a su falda. Los hombres del asentamiento dijeron muchas cosas, la mayoría falsas. Lo interrumpió ella con suavidad. «Cuida de tu hermano y tu hermana. Estaré a la vista». De su atillo sacó el pan de maíz envuelto en un paño que había hecho esa mañana, lo último que les quedaba para cenar. Su estómago protestó por la decisión que su corazón ya había tomado. Tuolé la vio venir, pero no dejó de trabajar. Sus manos agarraban los mangos del arado con los nudillos blancos y el sudor oscurecía la camisa de tela casera que se le pegaba a la espalda. Solo cuando ella se detuvo al borde del surco, él se enderezó y la miró con ojos oscuros, sin mostrar ni bienvenida ni hostilidad. «Buenas tardes», dijo Naado en un apache titubeante, una de las pocas frases que le había enseñado su abuela. El resto de las palabras las dijo en inglés. «Mis hijos y yo hemos viajado mucho hoy. Tenemos poco, pero nos gustaría compartir nuestra comida con usted si nos lo permite». La sospecha se dibujó en su rostro. «¿Por qué le ofrecerías comida a un extraño? A un apache?» Su inglés era claro, aunque con un fuerte acento. En lugar de responder directamente, ella le tendió el pan de maíz envuelto en un paño. «Porque el mismo sol nos da a ambos y la misma tierra nos acogerá algún día». Era algo que habría dicho su abuela, y las palabras le salieron con naturalidad. Durante un largo momento, el hombre la miró fijamente, luego miró el paquete que ella le ofrecía. Su mirada se desvió hacia los niños que observaban nerviosos desde la distancia, y algo en su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. «No necesito caridad», dijo, pero su voz había perdido su tono agresivo. «Compartir lo poco que uno tiene no es caridad», respondió ella. «Es la forma de sobrevivir». Una repentina ráfaga de viento barrió el campo, trayendo consigo el olor de la lluvia. Ambos miraron hacia el horizonte occidental, donde se acumulaban nubes oscuras a una velocidad inesperada. Las tormentas del desierto podían aparecer sin previo aviso, convirtiendo los cauces secos en torrentes embravecidos en cuestión de minutos. «Se acerca una tormenta de arena», dijo Tuele, girando ya su carro hacia una pequeña estructura de adobe al borde del campo. «Coge a tus hijos. Rápido». Nadown corrió hacia el enebro, cogió a Joseph en brazos y empujó a los dos mayores hacia adelante. El viento arreciaba, llevando consigo partículas de arena que picaban. Cuando llegaron a la casa de Tuele, el aire se había oscurecido hasta adquirir un inquietante color amarillo-marrón. Él ya había abierto la puerta y los esperaba con expresión impenetrable mientras los veía entrar apresuradamente. La única habitación era oscura pero ordenada, con suelo de tierra apisonada y muebles sencillos, una estera para dormir, un cofre de madera y utensilios de cocina colgados de clavijas. En el centro había un pequeño fogón, ventilado a través de un agujero en el techo que Tuele se apresuró a tapar con un trozo de piel. «Sentaos», dijo señalando unas esteras tejidas cerca de la pared. «La tormenta pasará, pero no pronto». Los niños se acurrucaron juntos, con los ojos muy abiertos mientras observaban su entorno y al desconocido que les había dado refugio. Daniel se colocó protectivamente delante de sus hermanos, mientras Sara miraba fijamente las piernas inmóviles de Tuele. «Gracias», dijo Naadon, desenvolviendo el pan de maíz y partiéndolo en 5 trozos. Le ofreció el primero a Tuele, que dudó antes de aceptarlo. «Me llamo Naadon», dijo ella. «Estos son mis hijos, Daniel, Sara y Joseph». «Yo soy Tuele», respondió él, y aunque no sonrió, había una gentileza en la forma en que asintió con la cabeza a cada uno de los niños. Viento silencioso. Afuera, la tormenta rugía como un ser vivo, pero dentro de la pequeña casa de adobe, una paz inesperada se instaló entre los desconocidos, mientras compartían una comida sencilla en silencio. La tormenta de polvo rugió durante toda la noche, atrapándolos juntos en la pequeña casa de adobe. Por la mañana, el pequeño Joseph había desarrollado una tos seca y su pequeño pecho se agitaba con cada respiración dificultosa. Naadon lo abrazó con fuerza, con el rostro surcado por la preocupación, mientras intentaba calmarlo con palabras susurradas y caricias suaves. «Tiene polvo en los pulmones»,
observó Tuale desde el otro lado de la habitación, donde había mantenido respetuosamente la distancia durante toda la noche. Hay hierbas que pueden ayudar. Conozco algunas, respondió Naadon, pero no he tenido oportunidad de recolectar plantas en esta zona. Tuale dudó y luego se acercó al cofre de madera. De dentro sacó una pequeña bolsa de cuero. Mi pueblo las usa para la tos. Mézclalas con agua caliente. Naadon aceptó las hierbas con un murmullo de agradecimiento, y sus dedos rozaron los de él por un instante. El contacto, por breve que fuera, pareció sorprenderlos a ambos. Mientras preparaba el remedio sobre el pequeño fuego, Tuale observaba sus movimientos, seguros y expertos, como los de los curanderos de la tribu. «Conoces las antiguas costumbres», comentó él. «Mi abuela era cherokee», explicó ella. «Me enseñó sobre las plantas y las canciones curativas. No todas, pero sí las suficientes para cuidar de mis hijos cuando enferman». La mezcla humeaba, llenando la habitación con un olor acre y terroso. Cuando se la administró a Joseph, el niño hizo una mueca, pero la tragó obedientemente. En menos de una hora, su respiración se había calmado y se sumió en un sueño tranquilo. «Tu medicina es buena», reconoció ella. «Gracias», Tuale asintió con la cabeza y luego señaló hacia la puerta. «La tormenta ha pasado. Deberías continuar tu viaje. ¿A dónde sugieres que vayamos?», preguntó ella, sin moverse de su lugar junto a su hijo dormido. La pregunta quedó suspendida entre ellos, sin respuesta. Afuera, el paisaje se había transformado. Montículos de arena fina cubrían los surcos cuidadosamente arados, y el aire aún contenía partículas de polvo que brillaban bajo el sol de la mañana. «Mi campo», murmuró Tuale, más para sí mismo que para ella. Se dirigió hacia la puerta, arrastrando sus piernas inútiles con movimientos prácticos. «Yo podría ayudar. Con tu campo». Tuale se detuvo y se volvió para mirar al niño con sorpresa. «¿Tú? Un niño?» «Soy fuerte», insistió Daniel. «La temporada pasada ayudé al señor Harper a quitar piedras de su pastizal sur. Dijo que trabajaba más duro que hombres que me doblaban en tamaño». Naadon y Tuale intercambiaron una mirada, comprensión, evaluación, la negociación tácita de personas desesperadas con pocas opciones. «Joseph necesita descansar antes de seguir viaje», dijo Naadon con cautela. «Quizá podríamos quedarnos un día más, a cambio de ayudaros en el campo». El rostro de Tuale no reveló nada, pero sus ojos se posaron en la figura dormida de Joseph, luego se trasladaron a Sara, que estaba sentada en silencio trenzando un trozo de cuerda, y finalmente a Daniel, que estaba de pie, erguido y serio. Un día aceptó. Un día se convirtió en 2, luego en 3. La tos de Joseph mejoró, pero Naadon Tlaloc encontró otras razones para retrasar su partida. Un vestido roto que había que remendar, pan que hornear a cambio de su refugio, hierbas que recolectar y secar para las provisiones de invierno de Tuale. Daniel trabajaba junto a Tuale en los campos todos los días, y la curiosidad natural del niño sacaba a relucir fragmentos de la cultura y la historia apache de aquel hombre, normalmente taciturno. A la cuarta mañana, Tuale salió de su casa y descubrió que Naadon había reorganizado su zona de cocina, creando un espacio más eficiente con los pocos utensilios que poseía. Su primer instinto fue la irritación por la invasión de su mundo cuidadosamente ordenado, pero al observarla moverse por el espacio, cantando suavemente a Sara mientras trabajaban juntos, ese sentimiento se desvaneció y se convirtió en algo que no podía nombrar. Más tarde ese mismo día, mientras colocaba la silla modificada en su caballo, un proceso que siempre le dejaba sudando y frustrado, se dio cuenta de que Naadon lo observaba desde cerca. «Parece difícil», comentó ella sin compasión. «Es lo que es», respondió él, luchando por sujetar una correa que colgaba fuera de su alcance. «¿Puedo?», preguntó ella, acercándose lentamente. El orgullo luchaba con la practicidad en su expresión, pero finalmente asintió. Con movimientos eficientes, ella apretó las correas necesarias y luego dio un paso atrás, sin hacer ningún comentario sobre las ingeniosas, pero incómodas modificaciones que él había hecho para poder montar. «Podrías añadir una palanca aquí», sugirió ella después de un momento, señalando el lateral de la silla, «para apretar estas correas sin tener que estirarte». Tuale la miró, luego miró la silla y comprendió inmediatamente cómo funcionaría ese cambio. «Sí», admitió, «eso sería mejor».
Esa noche, mientras comían un sencillo guiso de conejo que Daniel había cazado siguiendo las instrucciones de Tulé, pareció establecerse un acuerdo tácito entre ellos. Se quedarían, al menos por ahora, y él los dejaría. 2 semanas después de su frágil acuerdo, Tulé notó los primeros signos de problemas. Las jóvenes plantas de maíz que habían brotado con tanta promesa comenzaban a marchitarse bajo el sol implacable. No había llovido desde la tormenta de polvo y los canales de riego que había excavado laboriosamente en el arroyo cercano se estaban secando peligrosamente. «El arroyo se está secando», le dijo a Naadon mientras estaban sentados fuera de su vivienda, disfrutando del relativo frescor de la tarde. «No hay suficiente agua para el maíz». Ella estaba remendando una de las camisas de Joseph con la aguja brillando a la luz del atardecer. Al oír sus palabras, sus manos se detuvieron. «¿Cuánto tiempo falta para que se pierda la cosecha?» 7 días, quizá menos. Daniel, que estaba tallando un pequeño trozo de madera cerca de allí, levantó la vista alarmado. «Pero si acabamos de replantar todo después de la tormenta». Tulé asintió con el rostro impasible a pesar de la preocupación que lo carcomía. Una cosecha perdida significaría un invierno de hambre, tal vez incluso la necesidad de pedir limosna a la tribu principal, algo que su orgullo aún no le había permitido, ni siquiera en los momentos más difíciles. Naadon dejó a un lado la costura, se levantó y desapareció en la vivienda. Regresó unos instantes después con una pequeña calabaza intrincadamente decorada, cuya superficie estaba cubierta de símbolos que él no reconocía. «Es la calabaza de agua de mi abuela», explicó ella, sosteniéndola con reverencia. La usaba en las estaciones secas para llamar a las aguas ocultas. La expresión de Tulé se tornó escéptica. «El agua viene del cielo o de la tierra, no de calabazas mágicas». «No de la calabaza en sí», corrigió ella con suavidad. «Pero hay aguas que corren bajo la tierra, más profundas de lo que pueden alcanzar la mayoría de los pozos. Las viejas canciones pueden ayudar a encontrarlas». A la mañana siguiente, antes de que llegara el calor más intenso del día, Naadon recorrió los límites del campo con la calabaza de agua en las manos. Sus labios se movían en un canto suave y melódico, palabras en cherokee que le había enseñado su abuela y que se habían transmitido de generación en generación entre las mujeres que habían arrancado la vida a una tierra reacia. Tulé observaba desde su carro, con una postura que delataba sus dudas. Sara y Joseph seguían a su madre como patitos curiosos, mientras Daniel se quedaba junto a Tulé, igualmente escéptico, pero sin atreverse a decirlo. «Mi madre sabe cosas», dijo el niño a la defensiva, malinterpretando el silencio de Tulé como un juicio. «Cosas que funcionan. Ya lo veremos», respondió Tulé con neutralidad. En la esquina oeste del campo, Naadon se detuvo. La calabaza que tenía en las manos pareció inclinarse ligeramente, aunque podría haber sido un efecto de la luz. Se arrodilló, pegó la oreja al suelo y luego levantó la vista con tranquila certeza. «Aquí», dijo, «hay agua debajo de este lugar, no muy lejos». Durante 3 días cavaron. Naadon y los niños retiraron la tierra más ligera de la superficie, mientras Tulé, con sus poderosos brazos y hombros, se enfrentaba a la tierra más dura que había debajo. El agujero se hizo más profundo, 2 metros, luego 2,5 metros, sin rastro de humedad. «Una pérdida de tiempo», murmuró Tulé al atardecer del 3er día, con las manos en carne viva, a pesar de las vendas de cuero que utilizaba para protegerse. «Un día más», insistió Naadon. «Las canciones nunca se equivocan». Al mediodía del 4.º día, cuando Tulé clavó su palo de excavación en el fondo del agujero, se oyó un sonido diferente, un golpe sordo y húmedo, en lugar del crujido seco de la tierra compacta. Golpeó de nuevo, y el agua comenzó a filtrarse alrededor de la herramienta. Al anochecer, tenían un caudal modesto pero constante, suficiente para crear un nuevo canal de riego para el maíz que luchaba por sobrevivir. Esa noche, mientras el agua gorgoteaba por los canales, Naadon se sentó junto al pequeño manantial que habían descubierto y cantó canciones de agradecimiento al agua. Su voz se propagó en el aire tranquilo del desierto, inquietante y hermosa. Joseph se quedó dormido en su regazo, mientras Sara colocaba pequeñas piedras alrededor del borde del manantial formando un patrón que, según ella, mantendría feliz al agua. Tulé, sentado un poco apartado, observaba a la mujer cuyas canciones parecían haber llamado al agua desde la tierra árida. Por primera vez en años, sintió algo desconocido agitarse en su interior. No era exactamente esperanza, pero tal vez fuera su prima lejana. «Tu abuela te enseñó bien», reconoció, rompiendo su silencio habitual. Naadon sonrió, y la expresión transformó su rostro cansado. «Ella diría que aún me queda mucho por aprender».
Pero sí, me dio dones que apenas estoy empezando a comprender. Más tarde, mientras los niños dormían y Naadon continuaba su silenciosa vigilia junto al manantial, Tue se encontró buscando su flauta, que llevaba mucho tiempo sin tocar. El sencillo instrumento de madera había sido un consuelo en los primeros días después de su lesión, antes de que la amargura silenciara la música que llevaba dentro. Vacilante, se la llevó a los labios y comenzó a tocar, al principio con una melodía entrecortada, pero luego con creciente confianza, una canción tradicional apache sobre el agua que parecía entrelazarse con los cánticos cherokee de Naadon. Tradiciones diferentes, pueblos diferentes, encontrando una armonía inesperada en la noche del desierto. A medida que el verano daba paso al otoño, los campos de maíz florecían bajo vuestros cuidados combinados. La nueva primavera proporcionó agua en abundancia, y los conocimientos de Naadon sobre cultivos asociados, frijoles trepando por los tallos del maíz, calabazas extendiéndose entre las hileras, triplicaron la cosecha prevista. Lo que había comenzado como un arreglo temporal se había convertido en una permanencia tácita. Tune había construido un pequeño cobertizo anexo a su vivienda, que proporcionaba a Naadon y a sus hijos un espacio para dormir. Una tarde, cuando el primer frío del otoño se coló en el aire, Naadon extendió una manta cerca del fogón al aire libre. La manta era su última creación, tejida con lana intercambiada y teñida con plantas que había recogido en las colinas circundantes. Su diseño combinaba motivos choroquí y apache de una manera que resultaba a la vez extraña y familiar. Venid, llamó a los niños, que habían estado ayudando a Tol-Oele a guardar el maíz seco en el cobertizo recién construido. Es hora de contar cuentos. Joseph, que ya tenía casi 5 años, fue el primero en llegar corriendo, habiendo olvidado por completo la timidez que antes sentía hacia Tol-Oele. Sara le siguió más tranquilamente, llevando una pequeña bolsa de piñones que habían recogido el día anterior. Daniel, cada vez más pegado a Tol-Oele, miró al hombre en busca de permiso antes de dejar su trabajo. Tú también, dijo Naido a Tol-Oele, que permanecía junto al cobertizo, aparentemente inseguro de su lugar en este ritual familiar. Los cuentos son para los niños, objetó él. Las historias son para todos, replicó ella. ¿O es que los apaches han olvidado esta sabiduría? El suave desafío en su voz le arrancó una rara media sonrisa. Con movimientos practrados, se bajó del carro y se dirigió a la manta, sentándose en el borde. Muy bien, pero las historias apaches pueden ser diferentes de las que tus hijos están acostumbrados a oír. Por eso necesitamos escucharlas, dijo Naidon con sencillez, y así comenzó una nueva tradición. Cada noche se reunían en lo que se conoció como la manta de los cuentos. Algunas noches, Naidon compartía historias de su abuela, cómo el conejo robó el fuego, cómo la primera mujer creó las Pléyades a partir de sus 7 hijas. Otras noches, Tue relataba leyendas apaches, la creación del monstruo de Gila, el origen de las 4 direcciones. Daniel, que al principio se mostraba reservado con Tue, empezó a hacer preguntas sobre las tradiciones guerreras apaches. La necesidad del niño de tener una figura masculina a la que admirar era evidente, y poco a poco, Tue se encontró enseñándole mucho más que cuentos. Le enseñó a leer las huellas de los animales, a fabricar una cuerda de arco perfecta y a escuchar las sutiles voces del desierto. Sara, la más cautelosa de los niños, mantuvo cierta distancia hasta la noche en que Tule contó la historia de la abuela araña que enseñó a la gente a tejer. Al día siguiente, la niña se le acercó tímidamente y le preguntó si sabía hacer las pequeñas muñecas de caña que se mencionaban en el cuento. Sus grandes manos, tan letales en sus días de guerrero, demostraron ser sorprendentemente hábiles para crear la delicada figura. Incluso Joseph, demasiado pequeño para comprender plenamente el intercambio cultural que se estaba produciendo, absorbió las tradiciones mezcladas con la misma naturalidad con la que respiraba. A menudo se quedaba dormido durante los cuentos, con la cabeza apoyada con confianza en la pierna de Tule, la única parte de su cuerpo en la que aún sentía algo. Una noche, cuando terminó la narración y los niños se fueron a dormir a sus esteras, Naadon se quedó junto al fuego con Tule. Los niños del asentamiento se niegan a jugar con ellos, dijo en voz baja, doblando con cuidado la manta de los cuentos. Ahora los llaman amantes de los indios. Tule apretó la mandíbula. Y los niños apaches nos observan desde la distancia cuando vamos al puesto comercial. Son curiosos, pero no se acercan. Suspiró. Mis hijos no pertenecen a ningún sitio. Pertenecen aquí, dijo Tule, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca. Con nosotros. La sencilla declaración quedó suspendida en el aire nocturno entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para examinar en profundidad.
Las manos de Naadon se detuvieron sobre la manta y por un momento pareció incapaz de sostener su mirada. Sí, accedió finalmente, con una voz apenas audible. Con nosotros. Más tarde, esa misma noche, incapaz de dormir, Tweley reflexionó sobre la transformación de su existencia solitaria. Su morada, que antes era un lugar de silencio y lucha personal, ahora vibraba con los ritmos de la vida familiar, las risas de los niños, las canciones de Naadon, los innumerables pequeños sonidos de la convivencia. La soledad que había sido su compañera constante desde la lesión había desaparecido, sustituida por algo a la vez reconfortante y aterrador en su vulnerabilidad. Con nosotros, repitió para sí mismo en la oscuridad, comprobando el peso de pertenecer a algo después de tanto tiempo sin ello. La primera tormenta invernal los tomó por sorpresa, bajando de las montañas con vientos gélidos y aguanieve que picaban como agujas. Twey, que regresaba de comprobar el caudal invernal del arroyo, estaba empapado y helado hasta los huesos cuando llegó a la vivienda. Por la mañana, la fiebre se había apoderado de él. Naadon lo encontró temblando violentamente en su estera, con la piel normalmente bronceada, ahora cenicienta, y la respiración entrecortada. Le puso una mano en la frente y la retiró rápidamente, alarmada por el calor que irradiaba. Daniel llamó: «Trae agua del manantial y caliéntala». Sara, la bolsa de hierbas, la roja. Los niños se movieron con la eficiencia de quienes están acostumbrados a las crisis. Joseph se quedó en la puerta, con su pequeño rostro solemne, mientras observaba a Naadon colocar a Twey en una posición más cómoda. «¿Va a morir?», preguntó el niño con la franqueza propia de los niños. «No», respondió Naadon con firmeza, aunque la preocupación en sus ojos desmentía su confianza. «Es fuerte. Le ayudaremos a luchar contra esto». Durante todo el día, bañó la piel ardiente de Twey con paños fríos y le administró infusiones de hierbas cuando estaba lo suficientemente consciente como para tragar. Al caer la noche, la fiebre había subido aún más y él comenzó a hablar con fragmentos delirantes, palabras en apache que ella no entendía, nombres gritados con angustia, gritos de guerra que resonaban en su pasado guerrero. Daniel avivaba el fuego mientras Sara atendía a Joseph, preparaba comidas sencillas y mantenía una apariencia de normalidad. Ninguno de los tres hablaba de lo que podría pasar si el estado de Twey empeoraba, pero el miedo flotaba en el aire como el humo. Al tercer día, como la fiebre no remitía, Naadon tomó una difícil decisión. «Daniel, debes ir al campamento Apache», le ordenó a su hijo. «Diles que Twey está gravemente enfermo. Pide que llamen al curandero». El niño abrió mucho los ojos. «Solo, pero es un viaje de mediodía y puede que no me reciban bien. Te ayudarán por el bien de Twey, sino por el nuestro», le aseguró ella, aunque se le encogió el corazón al enviar a su hijo a un lugar potencialmente hostil. «Coge el pony, ve rápido». Cuando Daniel se marchó, Naadon volvió al lado de Twey. Su respiración se había vuelto más entrecortada y ya no respondía a su voz. Desesperada, comenzó a cantar, no las canciones del agua, sino una melodía más antigua, un canto curativo cherokee que su abuela le había enseñado una sola vez, advirtiéndole que solo debía recurrir a su poder en casos de extrema necesidad. Las antiguas palabras llenaron la pequeña vivienda mientras ella trabajaba, bañando el cuerpo febril de Twey con infusiones de corteza de sauce y bayas de saúco y colocándole cataplasmas de resina de pino en el pecho. Afuera, la tormenta invernal se intensificaba, aullando alrededor de las paredes de adobe como un espíritu hambriento. Cerca del atardecer, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y tres figuras: Daniel, cubierto de nieve pero triunfante, y dos hombres apaches, el mayor de los dos con el rostro profundamente arrugado y el pelo blanco como la tormenta que rugía fuera, se acercó inmediatamente a Twey. El más joven se quedó atrás, observando a Naadon con evidente recelo. «Soy Navajo, curandero del pueblo», dijo el anciano en un inglés entrecortado. «El chico dice que Viento Silencioso se está muriendo». «Lucha con fuerza», respondió Naadon, levantándose respetuosamente para dejar pasar al curandero. «Pero la fiebre no baja». Navajo asintió y comenzó a desempaquetar un fardo de piel de ciervo que contenía medicinas y objetos ceremoniales. Para sorpresa de Naadon, no le ordenó que se marchara, sino que le indicó con un gesto que se arrodillara frente a él. «Has estado cantando las viejas canciones», observó. «No son canciones apache, pero son buenas canciones. Son una medicina poderosa. Son las canciones de mi abuela», confirmó ella. «Canciones curativas cherokee».
El curandero lo pensó y volvió a asentir. 2 medicinas pueden ser más fuertes que una. Trabajaremos juntos. Durante la larga noche, lucharon por la vida de Tuele. Navajo realizó las ceremonias curativas tradicionales apache, y sus cantos sonoros llenaron la vivienda de poder. Naadon complementó su trabajo con sus propios remedios, y las 2 tradiciones curativas se entrelazaron como ella y Tuele habían entretejido sus vidas separadas. Al amanecer, la fiebre finalmente bajó. La respiración de Tuele se tranquilizó y su piel se enfrió hasta alcanzar una temperatura más natural. Abrió los ojos brevemente y miró a Naadon y a Navajo con una leve confusión antes de caer en un sueño natural. El curandero se recostó, con el cansancio evidente en su rostro anciano. «Vivirá», declaró. «Es fuerte este muchacho. Siempre lo ha sido, incluso de niño». De su jatillo, Navajo sacó una pluma de águila, rara y sagrada, un poderoso remedio en sí misma. Con precisión ceremonial, la colocó junto al cuerpo dormido de Tuele. «¿Qué vio en sus sueños febriles?», preguntó Naadon en voz baja. «A los antepasados», respondió Navajo. «Le hablaron. Le mostraron un nuevo camino». Los ojos del anciano, agudos a pesar de su edad, la estudiaron intensamente. «Un camino que te incluye a ti, creo». Antes de que ella pudiera responder, añadió: «La pluma de águila es una señal. Los antepasados aprueban esta nueva dirección. Es inesperada, pero buena». La primavera trajo renovación a la tierra y a Tuele, que había salido de su enfermedad con una nueva y tranquila certeza sobre su lugar en el mundo. El vínculo entre él y Naadon se había profundizado durante su recuperación, tácito pero innegable. Aunque mantenían espacios separados para dormir, pasaban los días con el ritmo armonioso de una pareja casada desde hacía mucho tiempo, anticipándose las necesidades del otro, compartiendo el trabajo y las preocupaciones por igual. Los niños también se habían integrado plenamente en su inusual estructura familiar. Incluso Daniel, que antes se mostraba cauteloso y reservado, ahora lucía con orgullo el pequeño cuchillo de caza que Tuele le había regalado, símbolo de la madurez en la tradición apache. Seira se había convertido en la sombra de Naadon en el jardín, y sus pequeñas manos aprendían rápidamente las propiedades curativas de las plantas. Y Joseph, que ahora tenía 5 años, seguía a Tuele a todas partes, a menudo montado en el travois especialmente adaptado que Tuele había diseñado para permitirle una mayor movilidad por la granja. La primera señal de problemas llegó una clara mañana de principios de abril. Daniel, al regresar de revisar las trampas para conejos, informó de que había visto polvo en la distancia, un grupo de jinetes que se acercaba desde la dirección del asentamiento de Harper. Tuele, que estaba reparando las correas de los arneses, levantó la vista bruscamente. «¿Cuántos?» «3», respondió Daniel. «Uno llevaba un abrigo azul con botones de latón». «El ejército», murmuró Tuele, con el rostro ensombrecido. «O el gobierno». Naadon, que estaba moliendo maíz cerca de allí, se limpió las manos en el delantal. «Pondré café», dijo con tono práctico. «Les des lo que quieran, es mejor mostrarse hospitalarios». Cuando los jinetes llegaron a la granja, el café ya se estaba preparando sobre el fuego al aire libre, y la familia se había reunido en el patio. Tuele en su carro, Naadon de pie a su lado, y los niños detrás de ellos, ordenados por altura. Un frente unido. El hombre del abrigo azul desmontó primero, seguido por otros 2 vestidos de forma más sencilla. Era joven para su cargo, con una barba cuidadosamente recortada y el aire ligeramente incómodo de un hombre acostumbrado a las oficinas más que a las granjas del desierto. «Buenos días», saludó, acercándose con un maletín de cuero bajo el brazo. «Soy Thomas Ellsworth, de la Oficina de Asuntos Indígenas. Estos son el señor Jenkins, de la Oficina de Tierras, y el ayudante del sheriff Collins». Tuele asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Naadon dio un paso adelante. «Hay café caliente si queréis», ofreció ella, con tono cortés pero cauteloso. «¿Qué trae por aquí a los hombres del gobierno?» Ellsworth aceptó una taza con un murmullo de agradecimiento y dio un pequeño sorbo antes de entrar en materia. «Me temo que estamos aquí por un asunto bastante delicado», comenzó, sacando unos papeles de su maletín. «Al parecer ha habido cierta confusión sobre los límites de la propiedad». «No hay ninguna confusión», dijo Tuele con tono seco. «Esta tierra pertenece a mi familia desde antes de que existiera tu gobierno». Ellsworth carraspeó incómodo.
Sí, bueno, según el Tratado de 1868 y sus posteriores enmiendas, esta parcela en concreto queda fuera de los territorios designados para los apaches. En realidad, forma parte de las tierras reservadas para el asentamiento en virtud de la ley de colonización. Extendió un mapa sobre la mesa cerca del fuego y señaló los límites marcados con tinta roja. La línea de la reserva discurre por aquí, 5 millas al oeste. Esta propiedad, legalmente hablando, está abierta al asentamiento. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, provocando ondas de conmoción en la familia. La mano de Naadon encontró el hombro de Thule y lo agarró con fuerza. ¿Estás diciendo que debemos abandonar nuestro hogar?, te preguntó ella, con voz firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. No necesariamente, respondió Ellsworth, mirándolos a ambos con repentino interés. Vuestro acuerdo aquí es inusual, por decirlo menos, pero podría ofrecer una solución. Se volvió hacia Naadon. Como mujer blanca, tenéis derecho a presentar una solicitud de homestead. 160 acres, incluida esta parcela, podrían registrarse a tu nombre. Tras 5 años de residencia demostrada y mejoras, la tierra sería tuya, libre de cargas. La implicación quedó en el aire. Thule, como apache, no tenía ningún derecho legal sobre la tierra de sus antepasados, pero Naadon podía reclamarla a través del mismo sistema que le había despojado de ella. ¿Y si nos negamos?, preguntó Thule, con voz peligrosamente baja. El alguacil habló por primera vez. Entonces me temo que tendremos que proceder al desalojo. Hay colonos esperando parcelas, y el gobierno está muy interesado en desarrollar esta región. Naadon miró a Thule, con una pregunta silenciosa en los ojos. El rostro de él se había endurecido hasta convertirse en una máscara indescifrable, pero ella podía sentir la tensión que irradiaba. Necesitaremos tiempo para discutirlo, le dijo a Ellsworth. ¿Cuánto tiempo tenemos? Puedo darles una semana, respondió él, enrollando el mapa. Después de eso, habrá que tomar una decisión. El papeleo, vaciló, mirándolos a ambos. Sería más sencillo si su acuerdo fuera más oficial. ¿Oficial?, preguntó Daniel, dando un paso adelante en actitud protectora. Ellsworth eligió cuidadosamente sus palabras. Un matrimonio legal reforzaría considerablemente la reclamación de la propiedad, pero eso es algo que debéis considerar vosotros. Mientras los hombres del gobierno montaban en sus caballos para marcharse, Ellsworth le entregó a Naadon un documento doblado, la escritura de la tierra que podía salvar o destruir todo lo que habían construido juntos. La escritura yacía sobre la mesa entre ellos como un ser vivo, malévola en su poder para destruir lo que habían construido. Había caído la noche, los niños dormían, y Thule y Naadon se miraban a través del abismo que había creado el documento. No entregaré la tierra de mis antepasados a los papeles del hombre blanco, dijo Thule, con voz baja pero vibrante de intensidad. Ni siquiera a ti. ¿Es eso lo que crees que quiero?, preguntó Naadon, con evidente dolor en los ojos. ¿Quitarte tu tierra? Lo que tú quieres no importa. Lo que importa es lo que ellos quieren, borrar a mi pueblo de la faz de la tierra, un trozo de papel tras otro. Golpeó la escritura con la mano. Esta es su arma, y podría ser nuestro escudo, replicó ella. Piensa en los niños, Thule. ¿A dónde irán si nos echan de esta tierra? ¿De vuelta al asentamiento donde ya son unos parias? ¿A la reserva donde serán unos desconocidos? ¿Y yo debería aceptar esta caridad? ¿Poner mi hogar a tu nombre y estar agradecido? La amargura le desfiguraba el rostro. ¿Convertirme en un inquilino en mi propia tierra? No es lo que quería decir, es lo que ellos quieren, la interrumpió él. Ven a un indio lisiado y a una mujer blanca y creen que lo entienden todo. Creen que tú me has salvado, que debería estarles agradecido a ti y a ellos. Su respiración era entrecortada por la emoción contenida. No entienden que esta tierra y yo somos uno. Mi sangre está en este suelo. Los huesos de mis antepasados descansan bajo él. Naadon se quedó en silencio durante un largo rato, asimilando el dolor que había detrás de sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz era firme. Mi abuela me enseñó que la tierra no pertenece a las personas, sino que las personas pertenecen a la tierra. La escritura es solo un papel. La verdadera propiedad está en el cuidado que le damos, en la vida que cultivamos en la tierra. Palabras fáciles para alguien cuyo pueblo nunca le ha robado la tierra, respondió él, aunque con menos vehemencia que antes. El pueblo de mi abuela lo perdió todo, le recordó ella en voz baja. Los Cherokee fueron expulsados de sus tierras, mientras el gobierno miraba para otro lado.
Ella recorrió el sendero de las lágrimas cuando era niña. El recuerdo quedó suspendido entre ellos, sin respuesta. Finalmente, Nadon se levantó y se envolvió en el chal. No reclamaré tu tierra en contra de tu voluntad, dijo, pero tampoco voy a permitir que nuestros hijos se queden sin hogar por orgullo. Tenemos una semana para decidir. Mañana llevaré a los niños al asentamiento para pensarlo bien. Lejos de, dijo con un gesto vago, abarcando la tensión entre ellos. Esto, antes del amanecer del día siguiente, se habían ido, Nadon y los 3 niños, llevándose solo lo que habían traído, dejando la vivienda tan silenciosa como estaba antes de entrar en la vida de Tulei. Durante 2 días permaneció solo, alternando entre la rabia y la desesperación. Las habitaciones vacías resonaban con la ausencia. Sara ya no cantaba mientras trabajaba. Daniel ya no hacía preguntas interminables sobre las costumbres apaches. La pequeña mano de Joseph ya no le daba palmaditas en el hombro con afecto silencioso. La tranquila presencia de Nadon, firme como las montañas en el horizonte, ya no estaba allí. Al tercer día, tomó una decisión. De su cofre de madera sacó objetos que hacía tiempo que no usaba, pintura ceremonial roja y negra, polainas de guerrero que cubrirían sus piernas inútiles, dándoles una apariencia de integridad, y una cinta para la cabeza con abalorios que lo identificaba como un hombre de prestigio entre su pueblo. Con movimientos deliberados se pintó la cara, no con el patrón de guerra completo de su juventud, sino con líneas más sencillas que representaban la determinación y el coraje. Esta era una batalla diferente que requería otras fuerzas. El viaje hasta Harper's Settlement le llevaría un día entero en su carro modificado. Cargó agua y comida, se sujetó el cuchillo al cinturón y tras echar una última mirada a la casa que albergaba tanto su historia como su esperanza, partió. El terreno era implacable, especialmente para un hombre incapaz de caminar. En 2 ocasiones, el carro se atascó en arroyos secos y tuvo que arrastrarse para liberarlo, utilizando cuerdas y sus poderosos brazos para sacar las ruedas. Al final de la tarde, nubes de tormenta se acumularon en el cielo occidental, amenazando con el mismo tipo de diluvio que había llevado a Nadon a su puerta. Cuando comenzaron a caer las primeras gotas, Tulei vio las luces de Harper's Settlement en la distancia. A instancias de su cansado pony, se preparó para lo que le esperaba. Había enfrentado a los comanches con menos temor que el que sentía al acercarse a ese grupo de edificios de hombres blancos donde Nadon y los niños habían buscado refugio. «Abuelo», murmuró en apache, invocando a los espíritus de sus antepasados, «guía mis palabras hoy, no por la guerra, sino por la paz, no por orgullo, sino por la familia». La lluvia arreció, empapándole la ropa y corriendo en regueros por su rostro pintado. Pero Tulei siguió adelante, un guerrero en una misión diferente, una que requeriría más valor que cualquier batalla que hubiera librado jamás. El asentamiento de Harper consistía en poco más que una tienda general, una pequeña iglesia, un puñado de casas toscamente construidas y una taberna que hacía las veces de pensión. Fue en este último establecimiento donde Tulei se encontró frente a una pared de rostros hostiles al entrar con su carro, con la lluvia goteando por su rostro pintado. «Aquí no servimos a indios», dijo inmediatamente el tabernero, buscando debajo de la barra lo que Tulei supuso que era un arma. «Busco a Nadon y a sus hijos», respondió Tulei, con voz firme a pesar del agotamiento del viaje. «La viuda que llegó aquí hace 3 días», un murmullo recorrió la sala. Desde el fondo, un hombre corpulento con una placa de sheriff prendida al chaleco dio un paso al frente. «La señora Morris y sus hijos se alojan con la viuda Parker», dijo, estudiando a Tulei con evidente recelo. «¿Qué negocios tenés con ellos, apache?» «Asuntos familiares», respondió Tulei con sencillez. El sheriff resopló. «Familiares. Vaya, qué gracioso. Vosotros tenéis ideas muy raras sobre lo que es la familia». Tulei apretó las riendas de su pony, pero mantuvo la expresión impasible. «¿Dónde vive la viuda Parker?» «A ver, veamos», comenzó el sheriff, pero fue interrumpido por una vocecita que provenía de la puerta. «Tulei». Joseph estaba allí, empapado por la lluvia, pero radiante, con su carita iluminada por la alegría. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el niño había cruzado la habitación a toda velocidad y se había lanzado a los brazos de Tulei, subiéndose al carro con la familiaridad natural de un niño que saluda a su padre. «Mamá dijo que quizá vendrías», confió Joseph en voz alta, para que todos lo oyeran. «Daniel dijo que eras demasiado orgulloso, pero yo lo sabía. Sabía que vendrías a buscarnos». La taberna se había quedado en silencio. Los clientes observaban este reencuentro inesperado con diversos grados de confusión e incomodidad. Tulei, muy consciente de las miradas, se permitió abrazar brevemente al niño. «¿Dónde está tu madre?», preguntó en voz baja. «Te lo mostraré», respondió Joseph, quitándole las riendas a Tulei con confianza infantil.
Se suponía que debía ir a comprar leche a la tienda, pero esto es más importante. El sheriff dio un paso adelante como para interferir, pero algo en la mirada firme de Tue le hizo reconsiderarlo. Con un gesto de renuencia, se hizo a un lado y dejó que la extraña pareja saliera a la lluviosa noche. La cabaña de la viuda Parker se encontraba en el extremo este del asentamiento, una modesta vivienda de la que salía humo por la chimenea, a pesar del calor primaveral. Cuando se acercaron, la puerta se abrió, enmarcando a Naadon en la luz dorada del interior. Su expresión pasó de la sorpresa al alivio, y luego a algo más complejo al ver a Tuel, pintado como un guerrero, pero con su hijo menor sentado cómodamente a su lado. «Has venido», dijo simplemente. «He venido», asintió él. Daniel y Sara aparecieron detrás de su madre, con reacciones que reflejaban las de ella. La sorpresa dio paso a sonrisas vacilantes. Durante un instante se quedaron inmóviles, como en un cuadro, la familia separada por unos pocos metros que, de alguna manera, representaban una distancia mucho mayor. Entonces, Naadon salió bajo la lluvia y acortó la distancia que los separaba. «Entra», dijo. «Estás empapado». La hospitalidad de la viuda Parker resultó más generosa que la de la taberna, aunque su alarma inicial al encontrar a un guerrero apache en su mesa era evidente. Mientras los niños ayudaban a Tue a quitarse las prendas empapadas, Naadon se explicó en voz baja su situación a la anfitriona. Más tarde, con los niños dormidos en la pequeña habitación que compartían y la viuda Parker retirada discretamente a sus aposentos, Tue y Naadon se sentaron ante el fuego moribundo. «No perderé a esta familia», dijo Tue sin preámbulos. «Ni por orgullo, ni por el gobierno, ni por nada». «¿Y la tierra?», preguntó Naadon con cautela. «La tierra y yo somos uno», repitió sus palabras anteriores, pero continuó. «Y ahora la tierra, tú y los niños también son uno. Si los papeles es lo que el hombre blanco exige, entonces los papeles tendremos. ¿Me estás pidiendo que me case contigo, Tue?». Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Te pido que unamos nuestras vidas oficialmente, ya que en realidad ya están unidas», respondió él, con una incertidumbre poco habitual en su voz. «No solo por la tierra, sino por nosotros, por lo que hemos llegado a ser juntos». En lugar de responder de inmediato, Naadon tomó su hatillo y sacó un pequeño objeto envuelto en una piel suave. Con cuidado, lo desdobló y dejó al descubierto una cesta circular de bella factura, con un complejo diseño entrelazado de elementos claros y oscuros. «Empecé a hacerla el día después de que vinieran los hombres del gobierno», dijo. «Es una cesta nupcial según la tradición apache. Sara me ayudó a recoger las cañas». Sus ojos se encontraron con los de él, firmes y seguros. «La estaba haciendo para nosotros». Tú le comprendió, sabías que vendría. «Lo esperaba», corrigió ella con delicadeza. «Al igual que ahora espero que podamos encontrar una forma de honrar nuestras tradiciones en esta unión». «La forma apache y la forma del hombre blanco», reflexionó Tolei. «No será fácil». «Nada que merezca la pena lo es», respondió ella, buscando su mano y tomándola. El amanecer se extendió sobre la granja en un baño de oro y carmesí, pintando las paredes de adobe con fuego y encendiendo con su luz los campos empapados de rocío. En los 4 días transcurridos desde su regreso de Harper's Settlement, la modesta vivienda se había transformado. Banderas de oración, pequeños cuadrados de tela con los 4 colores sagrados de los apaches, ondeaban en postes alrededor del patio central. Ramas de enebro perfumadas decoraban la entrada, y su aroma penetrante se mezclaba con el aroma más dulce del humo de piñón de la hoguera ceremonial. La noticia se había extendido rápidamente. Nabehó, el curandero, había llegado el primero, trayendo consigo no solo objetos ceremoniales, sino también la bendición de los ancianos de la tribu. Para sorpresa de todos, varias familias apaches les habían seguido y habían montado campamentos temporales en las cercanías, en una muestra de apoyo que conmovió profundamente a Tole. Aún más inesperada fue la llegada de un puñado de colonos, entre los que se encontraba la viuda Parker, junto con algunas familias que habían comerciado con Naadon durante meses a cambio de sus remedios herbales. «Esto es inaudito», le había murmurado Nabio a Tue la noche anterior, mientras observaban la inusual reunión de personas alrededor del fuego comunal. «Apaches y blancos, compartiendo el pan sin armas entre ustedes. Inaudito, pero no inédito», había respondido Tue, señalando a Joseph,
que estaba enseñando a dos niños apaches un juego de palmas de los colonos, mientras Sara ayudaba a una anciana apache a preparar masa de maíz para el festín de la mañana. Ahora, cuando los primeros rayos del sol tocaban el espacio ceremonial que se había preparado, Nadon salió de la vivienda. Llevaba un vestido de suave piel de ante, bellamente curtida y adornada con diseños de plumas que honraban las tradiciones Cherokee y Apache. Su cabello, normalmente recogido en un práctico moño, caía suelto sobre sus hombros, entrelazado con pequeñas cuentas que reflejaban la luz de la mañana. En sus manos, llevaba la cesta nupcial. Un murmullo colectivo de aprecio se elevó entre los testigos reunidos. Daniel y Sara flanqueaban a su madre, igualmente adornados con sus mejores galas, mientras Joseph saltaba emocionado delante de la pequeña procesión. Twae esperaba junto al fuego, sentado en una silla construida especialmente para él, que le permitía participar en la ceremonia con dignidad. Él también estaba transformado. Había sustituido su camisa de trabajo y sus pantalones de lona por el traje tradicional apache de boda, que resaltaba sus poderosos hombros y su pecho. Se había trenzado el pelo, que le había crecido durante sus años de soledad, con un significado ceremonial, y alrededor del cuello llevaba un intrincado collar de cuentas, un regalo de Nabio que simbolizaba su posición entre el pueblo a pesar de su discapacidad. A tu lado se encontraban dos figuras que representaban el puente entre los mundos que encarnaba esta unión. Nabio, con su atuendo completo de curandero, y el reverendo Thomas, de la iglesia del asentamiento con su gastada Biblia en la mano. Esta insólita pareja había pasado el día anterior preparando una ceremonia que honrara ambas tradiciones sin comprometer ninguna de ellas. Cuando Nadon se acercó al fuego, comenzó a sonar un tambor, lento y constante, como un latido. Los testigos reunidos formaron un círculo alrededor del espacio ceremonial, apaches y colonos por igual, uniendo sus manos en una manifestación física de la unión que estaba a punto de tener lugar. Nos reunimos al salir el sol, comenzó Nabio en apache, y un joven miembro de la tribu tradujo sus palabras para los colonos presentes. Al volver la luz al mundo, también vuelve la esperanza a nuestros corazones. Hoy, dos ríos se unen para formar una corriente más fuerte. El reverendo Thomas dio un paso al frente. Nos reunimos bajo un mismo cielo, hijos de un mismo Creador, para ser testigos de la unión de dos vidas en una sola unión bendita. Nadon se arrodilló ante Twae y colocó la cesta nupcial entre ellos. Siguiendo la tradición, la llenó con harina de maíz de una bolsa que llevaba en la cintura. Twae, a su vez, añadió piñones de su propia bolsa. Este sencillo gesto, que combinaba el sustento de ambos mundos, decía mucho a quienes comprendían su significado. De una manta cercana a Sara sacó un paño tejido a mano de extraordinaria belleza, la manta de la unidad en la que ella y Nadon Sabado habían trabajado en secreto durante los preparativos. Su diseño contaba la historia de dos caminos que convergían, de tradiciones diferentes que encontraban la armonía, de una familia forjada por elección y no por lazos de sangre. Con reverente cuidado, Daniel y Sara colocaron la manta sobre los hombros de Twae y Nadon Sabao, uniéndolos físicamente bajo sus pliegues protectores. Joseph, para no quedarse fuera, se metió en el pequeño espacio entre ellos, con el rostro iluminado por la alegría pura de un niño que por fin tenía la familia que tanto había anhelado. Bajo esta manta, recitó Nabio, ya no estáis separados, sino unidos. Lo que Dios ha unido, añadió el reverendo Thomas, que ningún hombre separe. El ritmo del tambor se intensificó cuando las manos de Twae y Nadon se unieron sobre la cesta que había entre ellos, mezclando la comida y los frutos secos como ya habían comenzado a hacerlo sus vidas. Sus miradas se cruzaron en perfecta comprensión. Esta ceremonia no hacía más que reconocer lo que sus corazones sabían desde hacía meses. La fiesta nupcial estaba en pleno apogeo, con risas y música creando un puente entre culturas,
que la política había dividido durante mucho tiempo cuando una nube de polvo apareció en el horizonte. Daniel la vio primero con sus jóvenes ojos agudizados por las lecciones de vigilancia apache. «Vienen jinetes», anunció interrumpiendo las celebraciones. «Muchos». Twae intercambió una mirada con Nadon Sabón, que ahora estaba sentada a su lado como su esposa, tanto según la ley apache como según la de los colonos. Su semana de gracia había terminado. El gobierno había venido a buscar una respuesta. «Dejad que nos encuentren celebrando, no escondidos», decidió Twae, con voz que resonó en la reunión, que se había quedado en silencio de repente. «Ahora estamos juntos». Las familias apaches se movieron para formar un semicírculo protector detrás de Twae y Nadon Sabón, mientras que los colonos, tras un momento de vacilación, se colocaron a su lado en lugar de apartarse. Una declaración visual de unidad que habría sido impensable semanas atrás. Thomas Ellsworth encabezaba el grupo que se acercaba, con su chaqueta azul ahora adornada con insignias adicionales que denotaban su autoridad. Detrás de él cabalgaban 6 soldados, y el representante de la oficina de tierras que habían conocido antes. Sus expresiones reflejaban sorpresa ante la multitud reunida, sospecha ante la evidente celebración y confusión ante la tranquila acogida que les esperaba. «Señor Ellsworth», lo saludó Nadon Sabón, poniéndose de pie y manteniendo una mano sobre el hombro de Twae. «Has llegado en un día auspicioso». «Señora Morris», comenzó Ellsworth, pero se detuvo al ver su atuendo ceremonial y la manta de la unidad que aún cubría a ella y a Twae. «¿O tal vez ya no es ese tu nombre?» «Sí, es Nadonson», respondió Twae por ella, con voz grave y firme. «Esposa de Twae, reconocida como tal tanto por su pueblo como por el mío». Ellsworth desmontó y señaló a sus hombres que permanecieran a caballo. «Ya veo», dijo, recalibrando claramente su enfoque. «Entonces, supongo que habéis tomado una decisión con respecto a la reclamación de la tierra». «Así es», confirmó Nadon Sabón. «Pero primero, ¿no queréis tomar un refrigerio? Es un largo viaje desde la agencia». La sencilla cortesía, tan en desacuerdo con la tensión que se respiraba en el ambiente, pareció desequilibrar a Ellsworth. Aceptó una taza de café y un plato de comida, y aprovechó el tiempo para observar la inusual reunión. «Nunca había visto nada parecido», admitió finalmente. «Apaches y colonos, celebrando juntos, quizá porque pocos han buscado lo que nos une en lugar de lo que nos divide», sugirió Twae, con tono neutro pero mirada desafiante. Ellsworth dejó a un lado el plato y volvió al tema que les ocupaba. «Se ha cumplido el plazo. ¿Cuál es tu decisión con respecto a la reclamación de las tierras?» Nadon Sabón dio un paso adelante, con la escritura en la mano. «Queremos proponer una alternativa a tu oferta original». «La ley es muy clara», comenzó Ellsworth, pero ella lo interrumpió con delicadeza. «Las leyes las hacen los hombres, señor Ellsworth, y ellos pueden derogarlas o modificarlas. Sin duda hay margen para la sabiduría en su aplicación». Uno de los soldados se movió incómodo en su silla de montar, llamando la atención de Twae. El rostro curtido del hombre le resultaba familiar. «¿Capitán Reynolds?», preguntó Twae de repente. «James Reynolds, del 5º Regimiento de Caballería». El soldado se enderezó y miró más de cerca a Twae. «Te conozco, señor. En el paso de Chiricahua en el invierno de 100, respondió Twae. «Tu patrulla sufrió una emboscada. 6 hombres resultaron heridos y quedaron rodeados por los comanches. Yo era el explorador que dirigió el grupo de rescate». El capitán lo reconoció. «El explorador fantasma», susurró. «Nunca supe tu nombre, pero nunca olvidé lo que hiciste. Habríamos muerto allí sin tu intervención». «¿Salvaste a mis hombres?», preguntó Ellsworth, mirándolos con renovado interés. «Hizo más que eso», afirmó el capitán Reynolds. «Llevó a 2 de mis soldados heridos a cuestas a través de 24 kilómetros de territorio hostil. 7 hombres le deben la vida, incluido yo mismo». La revelación cambió el ambiente al instante. Ellsworth miró a Twae con nuevo respeto, mientras los demás soldados se pusieron firmes
y le hicieron un sutil gesto con la cabeza, propio de los combatientes, que reconocen el valor independientemente del uniforme. Quizá, dijo Ellsworth, con cautela podríamos discutir tu propuesta alternativa. Lo que siguió fue una hora de intensas negociaciones, llevadas a cabo al aire libre con todas las partes, apaches, colonos y gobierno, contribuyendo al debate. El tratado resultante representaba un compromiso genuino, aunque no exento de sacrificios. Twae y Nadonson conservarían la propiedad de 80 acres, la mitad de la asignación estándar para una granja, pero que incluía su vivienda, sus campos y el manantial sagrado. El resto se destinaría al asentamiento, con disposiciones para proteger el acceso de los apaches a ciertos lugares tradicionales de reunión. A cambio acordaron establecer una pequeña escuela en su propiedad donde los niños colonos y apaches pudieran aprender juntos, un concepto radical que provocó murmullos de preocupación y esperanza por todas partes. Esto es muy irregular, protestó el representante de la oficina de tierras, mientras Ellsworth se preparaba para firmar el acuerdo. También lo es un matrimonio mixto que trae paz en lugar de conflicto a un territorio en disputa, replicó Ellsworth. A veces, lo irregular es precisamente lo que requiere el progreso. Mientras el documento pasaba de mano en mano, recogiendo las firmas que le darían fuerza legal, Nadon sintió que los dedos de Twae se apretaban alrededor de los suyos, bajo la manta de la unidad. No todo le susurró al oído, pero sí lo suficiente para construir, asintió ella en voz baja, para todos nosotros. Un año después, la granja había cambiado por completo. Lo que antes era la vivienda solitaria de Twae ahora formaba el corazón de una pequeña pero vibrante comunidad. La estructura original de adobe se había ampliado para dar cabida a su creciente familia, con un edificio separado cerca, que servía como la escuela prometida. En esa mañana de otoño en particular, Nadon estaba de pie en la puerta de la escuela, observando cómo una docena de niños, tanto apaches como colonos, practicaban las letras en pizarra. Sus rostros ansiosos reflejaban el esfuerzo concentrado de mentes jóvenes, que absorbían nuevos conocimientos, ajenos a las barreras sociales que sus mayores habían considerado insuperables durante mucho tiempo. En inglés y en apache, le recordó a una niña apache, que estaba ayudando al hijo de un colono con su trabajo. Recordad que aquí aprendemos unos de otros. La niña asintió con seriedad, y luego pronunció cuidadosamente la palabra en inglés, mientras su compañero repetía el equivalente en apache. Este sencillo intercambio, multiplicado por toda la clase, y a lo largo de los meses, había comenzado a forjar vínculos que traspasaban las paredes de la escuela, cambiando gradualmente las actitudes en ambas comunidades. Afuera la cosecha estaba en pleno apogeo. Los campos que antes luchaban por sobrevivir bajo el cuidado solitario de Twae ahora florecían, produciendo una abundancia que permitiría a varias familias pasar el invierno. Daniel, que ahora tenía 12 años y estaba creciendo, dirigía a un grupo de niños más pequeños en la recolección de las últimas calabazas, con una autoridad natural que combinaba la dignidad apache y el sentido práctico de los colonos, lo que lo identificaba como un auténtico hijo de su padre. Cerca del manantial que había salvado su primera cosecha, Sara cuidaba el jardín medicinal que ella y Nadon a sus 9 años, ya mostraba una notable aptitud para la curación, combinando los conocimientos de su madre sobre las plantas con los remedios tradicionales apaches que había aprendido de los ancianos de la tribu, que ahora les visitaban con regularidad. Sus manos delicadas y su comportamiento serio le habían valido el apodo de pequeña curandera entre ambas comunidades, y el propio Twae se le podía encontrar bajo la gran ramada que se había construido cerca de la vivienda principal, rodeado de hombres apaches y colonos, mientras les enseñaba el arte de fabricar arcos. Sus dedos, aún poderosos y hábiles a pesar de los años,
moldeaban la madera con golpes medidos, mientras hablaba del equilibrio, la tensión y la relación entre el arco y su fabricante. El arco sabe si tu corazón no es sincero, decía mientras Nadon se acercaba. Nunca disparará recto a un hombre cuyo espíritu es retorcido. Los hombres asintieron, absorbiendo la lección que trascendía la mera artesanía. Entre ellos se encontraban dos jóvenes guerreros, apaches, que inicialmente habían rechazado la idea de aprender junto a los colonos, y un granjero canoso, que en su día había jurado que nunca compartiría el pan con salvaje. Ahora estaban sentados juntos, unidos por el respeto hacia la sabiduría y la habilidad de Twayer. Joseph, que ahora tenía 6 años, y era tan incontenible como siempre, correteaba entre los adultos, con la confianza de un niño que nunca había conocido otra cosa que este mundo mestizo. Al ser el más joven, se había adaptado más fácilmente a su inusual estructura familiar, aceptando a Twayer como su padre, sin reservas ni recuerdos de otra vida. «Papá», gritó corriendo hacia Twayer, «mira lo que he encontrado junto al arroyo». En su pequeña palma tenía una punta de flecha perfectamente formada, con la superficie de piedra desgastada por el tiempo, pero con los bordes aún definidos. Twayer la examinó con la seriedad adecuada y luego miró a los rostros expectantes de los demás hombres. «Esto», dijo, «es más antiguo que cualquiera de nosotros. Lo hicieron los antiguos, que vivían aquí antes de que los apaches, o los hombres blancos, pisaran estas tierras». Se la devolvió con cuidado a Joseph. «Es una buena señal para un día de cosecha, que el pasado ofrezca sus dones al futuro». Mientras los hombres volvían al trabajo, Nadon Seom aprovechó el momento para sentarse, junto a su marido, con los hombros, tocándose en la cómoda intimidad de un año de matrimonio. «Los primeros alumnos han pedido sus propios libros», le dijo, sacando un delgado volumen encuadernado en cuero sencillo. «He empezado a escribir las historias, las tuyas y las mías, para que no se olvide». Twayer tomó el libro y lo abrió para encontrar cuidadosas transcripciones de los cuentos que habían compartido en la manta de contar historias, ilustrados, con los dibujos sorprendentemente hábiles de Sa. «Nuestro legado», dijo él en voz baja pasando los dedos por una página en la que las palabras, en apache y en inglés, aparecían una al lado de la otra. «Uno de ellos», asintió ella, dirigiendo la mirada hacia la ajetreada granja. «Los niños aprendiendo y jugando, los adultos trabajando juntos, más allá de las barreras culturales que antes parecían insuperables, mientras la luz dorada de la tarde bañaba la tierra por la que habían luchado». Twayer y Nadon observaban a Joseph colocar con cuidado su tesoro, la punta de flecha en la cesta de boda que ahora contenía las posesiones más preciadas de la familia. Recuerdos tangibles de su viaje de extraños a familia. «¿Quién hubiera pensado?», reflexionó Twayer, «que un guerrero lisiado y una madre sin hogar construirían todo esto?» «Yo», respondió Nadon Seomo buscando su mano bajo la manta de la unidad A, que ahora les servía de mantón para la noche. «Desde el primer momento, cuando nuestras miradas se cruzaron sobre un trozo de pan de maíz, vi la posibilidad». «Entonces tú viste más que yo». «No», le corrigió ella con delicadeza, «simplemente te vi a ti, no lo que habías perdido, sino lo que te quedó. Todo lo que necesitábamos ya estaba allí». 5 inviernos antes de que Nadon se entrara en su vida, Twayer cabalgaba al frente de una partida de exploradores, 6 de los mejores guerreros de la tribu, que se movían como sombras por el cañón iluminado por el amanecer. Su misión era sencilla: localizar a una partida de comanches que había estado hostigando los asentamientos apaches y determinar su fuerza sin entrar en combate. Twayer, que entonces tenía 28 años y estaba en la cima de su destreza, lideraba el grupo con la tranquila confianza que le había valido su nombre. Su reputación entre los apaches era legendaria: el guerrero que podía moverse sin perturbar una sola piedra,
que podía leer señales que otros pasaban por alto, que parecía fundirse con el propio paisaje por el que viajaba. Acamparon aquí, le susurró a Nalgai, su amigo más íntimo y segundo al mando. Hace menos de 12 horas, asintió Nalgai, confiando sin reservas en la valoración de la tierra removida, el patrón de los excrementos de caballo, la tenue huella de los mocasines en el barro endurecido. Todo ello revelaba una historia a quienes sabían interpretarla. ¿Cuántos?, preguntó Daka, el más joven del grupo, impaciente pero disciplinado. 15 guerreros, 3 heridos, respondió Twee señalando una mancha rojiza apenas visible en una roca cercana. Uno de ellos está perdiendo sangre, se mueven lentamente. El grupo de exploración continuó a través del sinuoso cañón, atento a cada sonido, a cada movimiento. Twee sintió la familiar agudización de sus sentidos, que acompañaba a la caza. Los colores parecían más nítidos, los olores más distintivos, los sonidos más significativos. Para eso había nacido, para esta comunión perfecta con la naturaleza. Encontraron el lugar de la emboscada casi demasiado tarde. El cañón se estrechó de repente, con paredes empinadas y lisas a ambos. Al entrar en este cuello de botella natural, el caballo de Twee resopló suavemente, una advertencia demasiado sutil para que la mayoría la notara, pero tan clara como un grito para su jinete. «Atrás», ordenó Twee con voz baja pero urgente. «Es una trampa». Apenas pronunció las palabras, la primera flecha voló desde el borde del cañón, seguida de una lluvia de flechas. Los exploradores apaches giraron sus caballos, pero el espacio reducido los convertía en blancos fácil. Daka recibió una flecha en el hombro, y gritó de dolor, pero se mantuvo a caballo. Twee espoleó a su caballo protegiendo al guerrero herido con su propio cuerpo mientras retrocedía. Una flecha le rozó el brazo, y otra le alcanzó en el muslo, pero apenas sintió el dolor, debido a la adrenalina de la batalla. Casi habían llegado a la parte más ancha del cañón, cuando se produjo la catástrofe. Un guerrero comanche, escondido en una grieta de la pared del cañón, disparó una flecha a quemarropa cuando Twee pasaba por delante. El proyectil te alcanzó entre las costillas, clavándose profundamente en tu torso. Casi al mismo tiempo, una segunda flecha lanzada desde arriba, te alcanzó en la base de la columna vertebral. El mundo explotó en un dolor blanco y ardiente, seguido de un extraño entumecimiento. Twee sintió que caía, que el suelo se elevaba hacia él, a una velocidad impresionante. Tu caballo pasó a toda velocidad sin jinete, mientras los sonidos de la batalla se alejaban, y se distorsionaban. Tumbado en el suelo del cañón, incapaz de mover las piernas, Twee observó como desde una gran distancia a Nalgai, que mataba al comanche que le había disparado. La sangre se acumulaba debajo de él, sorprendentemente cálida contra la tierra fría. El cielo parecía increíblemente azul, indiferente a la lucha que se libraba debajo. Twee, la cara de Nalgai, apareció sobre él, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «¿Puedes montar mis piernas?», logró decir Twee con la boca pastosa. «No las siento». La comprensión y el horror se apoderaron del rostro de su amigo. En la cultura apache, un guerrero que no podía montar ni caminar era como si estuviera muerto. Pero la expresión de Nalgai se endureció con determinación. «No dejamos a nadie», declaró haciendo señas a los demás para que ayudaran. Lo que siguió fue un torbellino de dolor y sueños febriles. Fabricaron una camilla con árboles jóvenes y sus propias camisas, y sujetaron a Twee con la mayor delicadeza posible. A través de oleadas de conciencia, era consciente del movimiento, de las voces apagadas, de Nalgai, negándose a abandonarlo a pesar del peligro de avanzar lentamente por territorio enemigo. Durante un momento de lucidez, mientras descansaban los caballos, Twee intentó alcanzar la flecha que aún sobresalía de su espalda. Nalgai lo detuvo.
El curandero debe sacarla, insistió. Está cerca de la columna vertebral. Si muero, dijo Twee con voz ronca, quédate con la punta de la flecha. Recuérdame cómo era, no cómo voy a quedar. No morirás, le prometió Nalgai, aunque ambos sabían que tal vez sería más piadoso que muriera. En su delirio Twee soñó con sus antepasados, se le aparecieron en el espacio entre los mundos, con el rostro severo pero compasivo. Tu camino cambia, le dijo su abuelo, un renombrado curandero en su época, pero no termina. ¿Qué guerrero no puede caminar ni montar? Preguntó Twee con amargura. El que debe aprender a ser más que un guerrero, fue la enigmática respuesta. Un día se te pedirá un tipo de fuerza diferente. A veces, de las raíces rotas, crecen los árboles más fuertes. Cuando finalmente recuperó la conciencia por completo días más tarde, fue con la aplastante certeza de que la mitad inferior de su cuerpo nunca volvería a obedecer. La flecha rota, extraída por el curandero mediante un procedimiento agotador, yacía junto a su estera, símbolo de todo lo que había perdido, y de todo lo que tendría que superar. Antes de la tormenta de arena que la llevó a la puerta de Twees, la vida de Nadon había sido una serie de finales y nuevos comienzos desesperados. Nacida como Rebecca Morris, hija de un colono y una madre medio Cherokee en Missouri, había crecido en el incómodo espacio entre dos mundos, sin ser aceptada plenamente por ninguno de ellos. Su abuela, Consuela, había sido su ancla. La anciana había sobrevivido al sendero de las lágrimas cuando era niña, llevando los recuerdos y las tradiciones de su pueblo hacia el oeste, a una tierra nueva y extraña. Mientras el padre de Rebecca trabajaba en su pequeña granja, Consuela enseñaba a su nieta las costumbres antiguas, el conocimiento de las plantas, las canciones del agua, las historias que mantenían vivo su legado. Tienes ambas sangres en ti, le decía Consuela, mientras le trenzaba el pelo con dedos expertos. Eso no es debilidad, sino fuerza. Puedes caminar en ambos mundos, comprender ambos corazones. A los 17 años, Rebecca se casó con Thomas Morris, un joven granjero amable con ambiciosos sueños de tierras occidentales. Eran felices, trabajando codo con codo para construir una vida juntos. Primero nació Daniel. 2 años después, Sarah. Cuando Rebecca descubrió que estaba embarazada de su tercer hijo, Thomas decidió que había llegado el momento de partir hacia el oeste, donde la tierra era abundante y las oportunidades mayores. Vendieron su pequeña granja de Missouri y se unieron a una caravana de carros con destino a los territorios. Joseph nació durante ese viaje, asistido por su madre en la parte trasera de la carreta, mientras una tormenta primaveral rugía en el exterior. Cuando colocó al bebé llorón sobre su pecho, Rebecca susurró una oración cristiana y una bendición Cherokee sobre su cabeza húmeda, la doble herencia que transmitiría a todos sus hijos. Casi habían llegado a su destino cuando la fiebre se extendió por la caravana. Thomas murió en 3 días, con su fuerte cuerpo ardiendo por dentro, y los ojos fijos en los de ella, mientras le hacía una última promesa: manténlos a salvo, manténlos juntos. Sola con 3 hijos pequeños en una tierra desconocida, Rebecca recurrió a las enseñanzas de su abuela. Adoptó su nombre Cherokee Nadon, la que nutre, y encontró fuerza en esa conexión con su herencia materna. Con sus escasos ahorros menguando, aceptó cualquier trabajo que encontraba: lavandería, remiendos, comadrona, recolectora de hierbas. Durante 2 años, vagaron de un asentamiento a otro por todo el territorio, sin ser nunca bienvenidos, sin sentirse nunca en casa. Los prejuicios a los que se enfrentaban adoptaban diversas formas: sospechas sobre sus prácticas curativas, rumores sobre su sangre mestiza, juicios sobre su condición de viuda sin protección masculina. En algunos pueblos encontraron amabilidad temporal, en otros, una hostilidad apenas velada.
A pesar de todo, Nadon mantuvo un sencillo ritual diario. Cada mañana, ayudaba a sus hijos a vestirse, les peinaba con el peine de madera de su abuela, y les decía: hoy estamos un día más cerca de encontrar nuestro lugar. La muñeca había sido creada durante un periodo especialmente difícil, cuando se habían refugiado en una cabaña abandonada durante las tormentas invernales, con nada más que hojas de maíz, retales de tela e hilo sacado de su propio chal. Nadon había confeccionado una sencilla muñeca para el pequeño Joseph, que llevaba días llorando de hambre y frío. Este es Hope, le había dicho, colocando la tosca muñeca en sus pequeñas manos. Cuando todo parece más oscuro, ella nos recuerda que siempre vuelve el amanecer. Joseph había abrazado la muñeca durante lo peor de aquel invierno, y desde entonces la había llevado siempre consigo, remendada y hecha innumerables veces, pero conservando siempre su corazón original de hojas de maíz. Su llegada al asentamiento de Harper había parecido prometedora al principio. El pueblo necesitaba una lavandera, y la habilidad de Nadon con las hierbas pronto atrajo a los colonos, que encontraban al médico más cercano demasiado lejos, o demasiado caro. Durante unos meses, lograron una estabilidad precaria alquilando un pequeño cobertizo y comiendo de forma regular, aunque escasa. Pero entonces volvió la fiebre, que esta vez no se cobró vidas, pero destruyó los medios de vida al enfermar el ganado del asentamiento. Con la repentina escasez de recursos, los forasteros fueron los primeros en sentir la presión. El alquiler aumentó por encima de sus posibilidades. El trabajo de lavandería se agotó, ya que las familias se encargaban de sus propias tareas para ahorrar dinero. Las miradas sospechosas se convirtieron en resentimiento abierto a medida que se intensificaba la competencia por los recursos, cada vez más escasos. La orden de desahucio había sido el golpe final. De pie en su pequeño refugio, Joseph abrazando a Hope contra su pecho, Sarah doblando en silencio sus pocas ropas, y Daniel esforzándose por ser el hombre de la familia con solo 10 años. Nadon tomó una decisión. No nos separaremos, les dijo a sus hijos, repitiendo la promesa que le había hecho a Thomas, y no mendigaremos. En algún lugar hay una tierra que nos acogerá, un suelo que nos alimentará, y tal vez incluso corazones que nos comprenderán. Solo que aún no la hemos encontrado. Poco sabía ella que en cuestión de días, una tormenta de arena los llevaría a la puerta de un guerrero apache solitario, un hombre cuyo cuerpo destrozado y espíritu herido completarían su búsqueda de un hogar de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. La mañana de su primera cosecha juntos amaneció clara y fresca, con el aire de finales de verano trayendo los primeros susurros del otoño. Chloe se despertó antes del amanecer, con los hábitos de toda una vida de guerrero intactos a pesar de sus nuevas circunstancias. Durante varios minutos permaneció inmóvil, escuchando la tranquila respiración de la familia que tan inesperadamente se había convertido en la suya. Nadon no dormía en su zona separada de la vivienda, y las suaves exhalaciones de los niños creaban un ritmo suave que aún le sorprendía cada mañana. El día de hoy determinaría si su improbable alianza les permitiría sobrevivir al invierno que se avecinaba. Las cosechas parecían prometedoras, el maíz se erguía alto, los frijoles trepaban por sus tallos, las calabazas se extendían entre las hileras, pero hasta que la cosecha estuviera completa y almacenada nada era seguro. En el duro territorio que habitaban, un solo día de mala suerte podía significar meses de hambre. Se vistió con la eficiencia que le daba la práctica, se ató las protecciones de cuero que le cubrían las piernas inútiles y salió al exterior. El cielo oriental comenzaba a clarear, pintando las montañas lejanas con tonos púrpura y dorados. Chloe se detuvo, concediéndose un momento para apreciar la belleza de las tierras de sus antepasados.
Te has levantado temprano, dijo Nadono desde detrás de él. Ella salió de la vivienda con un chal envuelto alrededor de los hombros para protegerse del frío de la mañana. Hoy es un día importante, respondió él simplemente. Ella asintió, comprendiendo todo lo que no se había dicho. Empezaré a preparar el desayuno. Los niños se despertarán pronto. Estaban demasiado emocionados con la cosecha como para dormir profundamente. Tal y como había predicho, Daniel apareció a los pocos minutos, seguido de Sara y Joseph, que aún tenía los ojos somnolientos. Tomaron un desayuno sencillo a base de gachas de maíz endulzadas con la última miel silvestre, que Daniel había encontrado a principios de verano. La comida transcurrió en silencio, todos conscientes de la importancia del día. Mientras se preparaban para empezar a trabajar, Chloe los sorprendió sacando una pequeña bolsa de cuero de su botiquín. Antes de cosechar, dijo formalmente, debemos dar gracias a la tierra por sus dones. Le mostró a Daniel cómo tomar una pizca de harina de maíz sagrada de la bolsa y ofrecerla a los 4 puntos cardinales, murmurando las tradicionales oraciones apaches de agradecimiento. Nadono observó y luego añadió su propia bendición Cherokee, con la mano posada ligeramente sobre el hombro de Sara, mientras le enseñaba las palabras a su hija. Palabras diferentes, observó Chloe, pero el mismo respeto, el mismo corazón, asintió Naadon. Una vez terminadas las ceremonias, se dirigieron a los campos. Chloe había adaptado su carro para transportar la cosecha, mientras que Naadon no había fabricado cestas con fibras de yuca. Incluso Joseph tenía su función, llevar agua a los trabajadores y recoger el maíz que se cayera. A medida que el sol se elevaba, entraron en un ritmo. Daniel y Chloe se encargaban de la cosecha del maíz, Sara y Nadono recogían las judías y las calabazas. El trabajo era duro pero satisfactorio, ya que cada cesta llena era una promesa tangible de supervivencia. Al mediodía, habían limpiado la primera parte del campo y se detuvieron a descansar a la sombra de la vivienda. Joseph mostró con orgullo un pequeño montón de calabazas perfectas que había seleccionado especialmente para la cena. Estas son las mejores, anunció con el rostro serio por la responsabilidad. Servirán para hacer la sopa más sustanciosa para la celebración. Una elección acertada, le dijo Chloe, y el raro cumplido hizo que el niño se llenara de orgullo. Mientras se preparaban para volver al trabajo, Nadonon sacó una olla especial, una de las pocas posesiones que había llevado consigo durante todos sus viajes, hecha de arcilla cocida, con diseños sencillos pero elegantes grabados alrededor del borde. Había sido la olla de su abuelo. Esta noche, dijo, cocinaremos nuestra primera comida de la cosecha en ella. En mi familia ha contenido los primeros frutos de muchas cosechas, tanto en los años buenos como en los malos. Chloe observó la olla y reconoció su importancia. Honrará nuestra mesa, dijo con formal cortesía. Al atardecer la cosecha estaba terminada. Su almacén, una pequeña estructura que Chloe había construido con adobe y piedra, ahora contenía suficiente comida para pasar el invierno con una gestión cuidadosa. Al caer la noche, se reunieron alrededor del fuego al aire libre, donde la olla especial de Nadonon burbujeaba con un rico guiso de verduras frescas y conejo, que Daniel había cazado esa mañana. Antes de comer, Chloe levantó la mano en la tradicional bendición apache. Para sorpresa de todos, Joseph imitó solemnemente el gesto, con su pequeño rostro concentrado. Doy gracias al Creador, comenzó Chloe, con su voz grave resonando en el aire tranquilo de la noche, por los dones de la tierra, por las manos para cosechar, por esto. Se detuvo, buscando la palabra adecuada, por esta familia con la que compartir tanto el trabajo como la recompensa. Nadono añadió su propia bendición, primero en Cherokee y luego en inglés para que todos pudieran entender. Que esta comida fortalezca nuestros cuerpos como el trabajo conjunto ha fortalecido nuestros lazos. Que el invierno que se avecina nos encuentre con el cuerpo y el espíritu caliente. Mientras comían de la olla especial,
Pasando un cuenco comunitario entre ellos según la tradición apache, Daniel habló de repente. Esta es la mejor cosecha que recuerdo, dijo. Incluso mejor que cuando se detuvo abruptamente con aire incómodo. Cuando tu padre estaba vivo, terminó Chloe por él con tono natural. Es bueno recordarlo. Te ayudó a convertirte en el chico fuerte que eres. Daniel asintió con gratitud, y ese reconocimiento lo liberó de su incómodo silencio. Él estaría feliz de que hayamos encontrado un nuevo hogar, dijo con la sencilla sabiduría de los niños, de que ya no estemos solos. Ahora ninguno de nosotros está solo, asintió Nadono en voz baja, mirando a Chloe a través del fuego. En ese momento, con el estómago lleno de la comida que habían compartido, y el corazón lleno de un entendimiento tácito, se convirtieron en una verdadera familia. No por lazos de sangre ni por una ceremonia, sino por el trabajo compartido para sobrevivir y el tímido florecimiento del sentimiento de pertenencia. Habían pasado 20 veranos desde el día en que Nadono le ofreció su último pan de maíz a un guerrero paralítico, que trabajaba solo en sus campos. La modesta granja se había convertido en algo que nadie hubiera podido imaginar aquella fatídica tarde. Una próspera comunidad que se extendía a ambos lados de dos mundos, y creaba algo completamente nuevo. La escuela, que antes era una sola habitación con suelo de tierra, ahora constaba de 3 edificios dispuestos alrededor de un patio central. Los niños de las familias apaches y de las granjas de los colonos llenaban las aulas, aprendiendo en ambos idiomas y llevando ambas tradiciones hacia un futuro que no sería ni puramente apache ni puramente blanco, sino algo más rico gracias a su herencia mestiza. Ese día en particular, antiguos alumnos se habían reunido desde kilómetros a la redonda para celebrar una ceremonia especial. Los más mayores, ahora adultos con hijos propios, habían formado parte de aquella primera promoción 20 años. Los más jóvenes eran alumnos actuales, con los ojos muy abiertos ante la importancia del acontecimiento. En el centro de todo se sentaba Chloe, ahora sexagenario, con el cabello que una vez fue negro ahora salpicado de canas, y los poderosos hombros aún rectos a pesar de los años. La silla especial que había diseñado para enseñar había sido decorada con plumas de águila y mantas ceremoniales para la ocasión. A su lado estaba Nadonon, con el rostro surcado por la sabiduría de los años, pero con los ojos aún brillantes, con la misma determinación que había llevado a su familia a superar innumerables dificultades. Hace 20 años, dijo Chloe dirigiéndose a la multitud reunida, con la voz aún fuerte aunque ahora más lenta, muchos decían que esto era imposible. Niños apaches y blancos aprendiendo juntos. Imposible. Una risa de agradecimiento recorrió la audiencia, muchos de los cuales habían estado entre los escépticos. Pero aquí estamos, continuó señalando la próspera escuela que los rodeaba. Lo imposible se ha hecho posible gracias a la obstinación y la esperanza. Daniel, ahora de 32 años y representante del asentamiento ante el gobierno territorial, dio un paso al frente. El chico desgarbrado se había convertido en un hombre de presencia, cómodo tanto en los ámbitos políticos del mundo blanco, como en los consejos tribales de los apaches. Su educación única lo había convertido en un puente natural entre culturas. Hoy honramos no solo una escuela sino una visión, dijo, con la voz resonando en el patio. Mi madre y mi padre vieron más allá de las fronteras que otros aceptaban como fija. Imaginaron un mundo en el que pueblos diferentes pudieran aprender unos de otros, en lugar de temerse. Sara, elegante con un vestido que combinaba el estilo de los colonos con los avalorios apaches, se unió a su hermano como la curandera más respetada del asentamiento. Había cumplido la promesa que Nabio había visto en ella cuando era niña, convirtiéndose en una experta, tanto en la medicina tradicional como en los nuevos enfoques científicos. En su honor, anunció, os presentamos esto. De una caja de cedro bellamente tallada sacó un diario encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada por el uso.
El primer diario de los alumnos que contiene los escritos de ese primer año. Los niños apaches y colonos que registraron sus experiencias con sus propias palabras. Joseph, el menor de los hermanos y ahora profesor en la escuela, abrió el diario por una página marcada. Escuchad las palabras de Eliza Jenkins, de 8 años, escritas en la primavera de ese primer año. Hoy he aprendido a decir los nombres de las plantas. Las palabras me suenan extrañas, pero el maestro Nadonoon dice que tengo buen oído. Little Hawk se rió cuando dije mal en hebreo, pero luego me ayudó a pronunciarlo bien. Dice que mañana puedo enseñarle palabras en inglés. La sencilla entrada provocó sonrisas de reconocimiento entre muchos de los presentes. Esos pequeños intercambios cotidianos habían sido los pilares del entendimiento entre comunidades, que antes se miraban con recelo y temor. Una delegación de la capital territorial había viajado para la ocasión, trayendo el reconocimiento oficial de lo que en su día había sido un experimento controvertido. El representante del gobernador dio un paso al frente y presentó una proclamación oficial en la que se reconocían las contribuciones de la escuela a la paz y el progreso en el territorio. Lo que comenzó aquí, declaró el funcionario, leyendo el documento, se ha convertido en un modelo para otras comunidades de toda la región. El éxito de este enfoque educativo ha demostrado que el respeto mutuo y el conocimiento compartido benefician a todos los pueblos. Cuando concluyeron las ceremonias oficiales y comenzó la celebración en serio, Tlee y Nadonoon se escabulleron entre la multitud y, con la ayuda de Joseph, se dirigieron a su lugar favorito, un banco bajo el enebro donde una vez habían compartido su primera comida. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Nadonoon en voz baja, buscando tu mano como lo había hecho innumerables veces a lo largo de sus años juntos. Tlee contempló la extensa finca, los edificios de la escuela, las múltiples viviendas, los campos extensamente cultivados, y más allá las montañas que habían sido testigos de la historia de su pueblo durante incontables generaciones. No, admitió con una rara sonrisa. Mi imaginación no era tan grande, ni la mía, coincidió ella. Solo plantamos una pequeña semilla, pero con buena agua y cuidados, comenzó. Incluso la semilla más pequeña puede crecer sin límites. Terminó ella con la familiar frase pulida por la repetición a lo largo de sus años juntos. Mientras el sol poniente pintaba el paisaje de oro y carmesí, como lo había hecho el día de su primer encuentro, se sentaron en un silencio cómplice, dos almas gemelas improbables que habían descubierto que a veces las mayores fortalezas surgen de las heridas más profundas y los legados más duraderos de los comienzos más inesperados.